mixta es la que no... Hola, buenas tardes, bienvenidos a una nueva edición de El Servicio, un programa dedicado al arte sonoro desde un lugar habitual, aunque desde una perspectiva insólita. Estamos en el servicio, estamos en el cuarto de baño. Estamos realizando este programa con la intención de crear una conexión entre las teorías abstractas del arte sonoro y la realidad cotidiana de los seres humanos que viven en la ciudad, encerrados en sus casas, encerrados en la ciudad, encerrados en su ritmo cotidiano, encerrados en su obsesión por realizar actividades, encerrados en las relaciones que llenan sus vidas, encerrados en las banalidades de los problemas que pueblan sus cabezas, encerrados en el cuarto de baño. El cuarto de baño es un lugar también de cárcel, es un lugar donde estamos encerrados, pero al mismo tiempo es un espacio de libertad individual, un espacio donde cada uno puede mostrar su lado más animal, su lado más grosero. En el cuarto de baño cada uno es lo que es, y es el lugar donde más nos parecemos a nuestro propio desecho. Nosotros somos el desecho de nosotros mismos. Mi nombre es Jacques Jacques o Jacobo Jacques de Lieja. Jacobo de Lieja. Jacobo de Lieja, también me conocéis como Jacques de Ligue o Jacobus Leodinensis. Y vengo a ser un teórico musical, un teórico de arte sonoro y compositor que se me considera el principal representante del estilo Ars Antiqua. Bueno, pues vamos a ver. Ars Antiqua. Ars Antiqua se refiere a la música de Europa de finales de la Edad Media, siglos XII y XIII. El Ars Antiqua, y es ahí donde hemos dado un salto cualitativo en este programa del servicio, y es que el Ars Antiqua comienza a tratar la polifonía, la manifestación politextual. La historia limita esta práctica mucho a la música sacra. Evidentemente la música sacra no vive aislada del mundo profano, ni el mundo profano de la música sacra, sobre todo en la Edad Media, donde el poder residía en la iglesia y era el gestor, la iglesia gestionaba la, la distribución cultural y el mercado cultural entre los países. Por supuesto, la música profana tenía también sus propios caminos, ¿no? Pero estaba también muy influenciada por monjes que después de, o tras renunciar, o durante, o después, o durante, o después, o antes, o durante y después, o durante, antes y después, todos simultáneamente,
También ejercían una función junto al pueblo y realizaban una serie de trabajos musicales o sonoros eh, profanos en los que su propia experiencia en el mundo de la música sacra se reveía. Pero aparte de la visión histórica, me interesa profundizar algo más en los aspectos teóricos y formales de mi propio pensamiento. Y vamos a hablar de aspectos más filosóficos, si se quiere, porque el arte sonoro en un cierto aspecto podría definirse de una manera práctica, porque puede extenderse a una cierta actividad. La actividad, la operación, el arte sonoro conlleva una acción, como he dicho, una acción, una actividad, una operación, y también puede definirse de una manera intelectualmente especulativa. Y podemos también unir las dos áreas. Y por extensión llegaríamos a un intelecto práctico, cosa que hoy en día se echa mucho en falta, ya que parece que por un lado divaga la teoría y por otro lado, completamente diferente, se desarrolla la práctica. Es así, sin duda, aunque la ciencia, el intelecto, el pensamiento del número es especulativo, necesita y se extiende a través de la práctica del cálculo. La ciencia del número es especulativa y la práctica del cálculo. El cálculo es una actividad. El cálculo es una acción. Podríamos decirlo de otra manera, podríamos decir el pensamiento de las palabras y la práctica de hablar. La palabra la pienso y la extiendo a la práctica al convertirla en algo concreto, al convertirla en sonido. Y al convertirla en sonido deja de ser especulativa y se convierte en el cálculo de la palabra. Así como el sonido deja de ser intelecto y se convierte en una forma concreta y perceptible. La teoría consistiría en la especulación de la verdad, la verdad de las cosas, de los objetos, de los fenómenos también que la música produce, investigando y desarrollando principios, propiedades, partes y transformaciones de los objetos y de los fenómenos. Es en este fin, es en esta demostración de los principios, las propiedades, las partes y las transformaciones que el arte sonoro reposa. La práctica pone fin a la obra especulativa. Tiende a expresar los sonidos. La práctica tiende a expresar los sonidos. La práctica pone fin a la especulación para dar lugar a situaciones artificiales, para dar lugar a la concreción de los sonidos. No podemos olvidar en todo esto el rol que juega el alma y el intelecto especulativo. El alma es el intelecto especulativo y la práctica es el cuerpo y el oído. El alma es el intelecto especulativo y el intelecto práctico, la actividad, concierne al cuerpo y al oído. Pero el cuerpo y el oído y la actividad y la práctica es doble, mixta y pura. Mixta es la que no está privada del todo de racionalidad. Toda ciencia estando en el intelecto
utiliza una cierta razón. La teoría que se desarrolla a través del intelecto especulativo nada dice de lo que se debe hacer o evitar. La teoría nada dice de lo que se debe hacer o evitar. Utiliza la razón especulativa. La práctica, en cambio, que utiliza el intelecto práctico, utiliza también la razón práctica, dado que sus principios, sus propiedades, sus partes y sus transformaciones son prácticas y su saber es práctico. Se dedica a hacer y a evitar a través de la actividad, a través de la operación y a través de la acción. El intelecto especulativo y el intelecto práctico no se distinguen como dos potencias, sino como dos funciones distintas, operaciones distintas, actividades distintas, con fines distintos respecto de la misma potencia. La música, en un cierto aspecto, puede definirse práctica y puede extenderse a una cierta actividad, a una operación, a una cierta acción. Y el práctico no se distinguen como dos potencias, sino como dos funciones distintas, operaciones distintas y fines distintos respecto de la misma potencia. Es en este el fin que reposa. La teoría consiste en la especulación de la verdad de las cosas que pertenecen a este género de músicas. El arte sonoro investiga y demuestra esta serie de principios, propiedades, partes y transformaciones. El arte sonoro es, en un cierto aspecto, teoría y práctica. La teoría que concierne al intelecto especulativo no dice nada de lo que se debe hacer o evitar. Utiliza la razón especulativa, aunque la teoría necesita de la ciencia especulativa y al mismo tiempo se extiende hacia la práctica del cálculo. El cálculo, el cálculo. El cálculo puede, por extensión, hacerse intelecto práctico. La teoría consiste en la especulación de la verdad de las cosas. La primera concierne al alma y al intelecto especulativo, la segunda al intelecto práctico, al cuerpo y al oído. También en las actividades intelectuales se da algo que en cierto modo es un obrar, como la construcción de un silogismo o de un discurso coherente. Un discurso coherente o de un silogismo, o las operaciones del cálculo y la medida. Ya habíamos reconocido que también en las actividades intelectuales se da algo que en cierto modo es un obrar, como la construcción de un silogismo o de un discurso coherente, o las operaciones del cálculo y la medida. Aunque la ciencia del número es especulativa, no obstante se extiende a la práctica en el cálculo, en el cálculo, en el cálculo, en el cálculo, demostrando principios, propiedades, partes y transformaciones del arte sonoro y de todo discurso coherente. Estas ideas que he desarrollado han influenciado todo mi trabajo y han sido expuestas en un amplio tratado que recoge las nociones musicales y el arte sonoro de mi tiempo. En efecto, utilizo la distinción propia de la filosofía escolástica entre intelecto especulativo e intelecto práctico de su tiempo, investigando y demostrando principios,
propiedades, partes y transformaciones del arte sonoro, el cual nada dice de lo que se debe hacer o evitar, ya que utiliza una razón especulativa. Aunque la ciencia del número es especulativa, no obstante, se extiende a la práctica del cálculo. De este modo, el elemento racional en la actividad está orientado a la producción de una obra musical o de arte sonoro. El arte sonoro nada dice de lo que se debe hacer o evitar. En mis teorías musicales realizo varias mejoras respecto de las prácticas de los siglos anteriores, prácticas que he estudiado con ahínco y devoción. La mayoría de estas mejorías se dan en cuanto a la concepción y a la notación del ritmo. El ritmo, la medida, la capacidad del silencio y la medida, la unión de la medida y del cálculo, el cálculo del silencio continuo, la práctica de la anotación del ritmo, la fragmentación de la unidad en el tiempo, la disolución de la continuidad en fracturas, la capacidad de medir los golpes y los desarrollos, los acentos, los signos distintivos, los impactos, los modos y las definiciones de las medidas y del cálculo del silencio. Aparecen de esta manera las primeras formas polifónicas. Añadir una melodía de una voz a una segunda voz, a una relativa distancia, de un determinado intervalo. Dos voces que se mueven por movimientos contrarios. Dos voces que se mueven por movimientos relativamente contrarios. Un sistema de una voz en el que la melodía principal no es la voz, sino la composición de un ritmo procesual al que se le añade una segunda voz, o un canto de dos o tres voces simultáneas que realizan contrapuntos. Voces independientes, con textos diferentes, con ritmos diferentes, una música contrastada, una música de movimiento contrario y contrapuntístico. Una forma polifónica en la que hay una sola melodía que se repite, una sola melodía que se repite, una sola melodía que se repite y se acumula. Una sola melodía que se repite y se acumula mediante entradas sucesivas de diferentes voces. Una sola melodía que se repite mediante la entrada sucesiva de una voz, de una segunda voz, de una tercera voz, y así sucesivamente entradas mediante las cuales se repiten de una sola melodía, tocada en tiempos diferentes.
nota contra nota, nota contra nota, que con el tiempo se van elaborando hasta convertirse en una sola nota con dos voces, fundamentalmente en la parte rítmica, llegando a ser cantado por múltiples voces, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, muchas notas por cada nota, 90, 100, nota contra nota, 110, 120, llegando a ser cantado por múltiples voces, 130 incluso. El principio, las propiedades, las partes, muchas gracias a todos los oyentes. Os espero a todos en la próxima edición de El Servicio.